Gracias por seguir con nosotros en Café con Óscar Sánchez Oviedo. Hoy en nuestro sorbo principal hablaremos de las infecciones respiratorias agudas. ¿Qué son realmente? ¿Cómo se tratan? ¿En qué se diferencian de algunos quebrantos de salud similares? ¿Cómo debemos prevenirlas? Todo eso lo vamos a aprender en los próximos minutos aquí en nuestro sorbo principal con la terapeuta respiratoria Yira Sánchez Oviedo. Yira, doctora Yira, bienvenida a Café de nuevo. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Qué son las infecciones respiratorias agudas exactamente? Porque todos creemos que sabemos claramente qué es una infección respiratoria aguda, pero no siempre lo es, ¿no? A veces se confunde con otras cosas. Bueno, es un grupo de enfermedades del tracto respiratorio en general, desde las vías altas hasta las vías bajas. Todas estas grupitos de enfermedades puede ser desde una simple, lo que le llamamos gripa, que es un resfriado común, hasta ya podríamos llegar hasta las neumonías. Esas son las infecciones respiratorias agudas. Deben ser más o menos entre 2 semanas. Menos de 15 días debe durar para poder ser clasificada como aguda. O sea, si me da una gripita que dura 2 o 3 días, no tiene por qué ser una ira, les llaman así, ¿no? Sí sería, pero pues sería algo leve. Okay. Está dentro del grupo de las enfermedades respiratorias agudas, y debe durarte menos de las 2 semanas. Entonces ahí lo podemos clasificar como una ira. Bien. ¿Cuáles son los síntomas específicos que me permiten pensar en una ira? Porque a veces simplemente estornudamos o tosemos un día y de inmediato se prenden las alarmas alrededor, en la familia. ¿Cómo aprendemos a distinguir? Bueno, ten en cuenta que como es un grupo de enfermedades, ahí estamos desde el resfriado común, que está dentro de las iras, como hasta los casos más graves. Entonces, simplemente a lo que le llamábamos una gripa está dentro de la clasificación de las iras. Lo que pasa es que hay que medir la gravedad del asunto y la causa del asunto. Habitualmente es algo viral, entonces cuando vamos al médico nos dicen es una virosis, eso está dentro de las iras, pero esa simple virosis se puede convertir en algo mucho más alarmante o algo más de preocupación, dependiendo incluso de la misma persona que le está dando la enfermedad en el momento, porque eso depende mucho del sistema inmune, de las edades. Habitualmente los más afectados con las iras son los menores de 5 años, la etapa así entre lactante es la que más nos preocupa, y los mayores de 60 años son los que afectan o son los tendríamos como más en cuenta estar vigilando frente a una infección respiratoria. Pero por ejemplo, si tenemos también enfermedades crónicas como un asma, como el EPOC, o del sistema inmune, donde vamos a tener como las personas que tienen diabetes. Estas personas, siempre que les dé una ira o una infección respiratoria de estas agudas, vamos a tenerlo como más en alerta, porque esas personas sí se nos podrían complicar y llegar a una ira grave, a una infección respiratoria aguda grave. Entonces le pido que nos ayude a entender mejor las etapas de las iras. ¿Cómo las identifico? Bueno, primero simplemente, ya te digo, desde el resfriado común, eso se le da completo manejo en casa. Entonces es lo que normalmente le llamamos una gripa. Entonces no hay conflicto con eso. Esa es una enfermedad que te va a dar con algo de congestión nasal, que te puede dar fiebre, pero no va a ser una fiebre tan alta, habitualmente inferior a 38 grados, que cede frente a los medicamentos que utilizamos habitualmente para las gripas, que puede ser el acetaminofén, si ese es el que normalmente se utiliza, y se le puede dar manejo. Es algo que se le puede dar manejo en casa, a menos que sea un niño, cuando ya es un lactante, entonces sí tenemos que estar como pendientes, porque estos niños habitualmente también les puede causar algo de inapetencia. Entonces si no se pega al seno, ya ese bebé hay que consultar, porque pues ese sí podría ser algo alarmante, pero normalmente ese es un niño mayor de 5 años, aunque tenga algo de que no quiera comer por raticos, se le puede ir hidratando. Entonces ese tipo de pacientico se le maneja. O nosotros cuando nos da una gripa o una infección respiratoria en casa, esa gripa que podemos ir a trabajar, que no sería lo ideal, pero nos ponemos un tapabocas que nos vamos a trabajar con la gripita. Esa es algo leve, eso es algo que se tiene manejo.
que no necesariamente nos da para consultar, que lo ideal sería que consultáramos incluso por una gripa, pero pues como estamos en nuestra situación de trabajo laboral y de estrés, no nos preocupamos mucho por una infección respiratoria leve como una simple gripa. Ya tenemos este paciente que ya sí tiene el total desgane que le llamamos, que es esa dificultad respiratoria, esa situación de que ya la gripa no te deja, que estás tosiendo mucho. Ese sería el segundo nivel. Ese sería el segundo nivel. Esa persona que está tosiendo demasiado, que su fiebre ya va más de 2, 3 días, cede apenas por ratos o cede, pero todavía queda con mucho malestar. Ese podríamos decir que ese sí es de cuidado y deberíamos consultar definitivamente con ese. No sin decir que con el primero no deberíamos consultar. Y el tercero ya es ese paciente que ya lleva más de 3 días con fiebre, que cede apenas con el medicamento o que ya incluso el medicamento antes de las 6 horas ya de nuevo le está dando fiebre, que la tos incluso ya te causa hasta vómitos, de tanto toser, terminas hasta vomitando, listo, y total inapetencia, no te provoca absolutamente nada. Ese pacientico definitivamente hay que mirar qué es lo que está sucediendo con él. Entonces serían esos 3 niveles para que lo tengamos sí, identificados, los 3 niveles básicos cuando nos afecta una infección respiratoria aguda. Siempre se clasifica como, para ser muy facilistas, nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado los médicos, esto lo digo con todo respeto, señores médicos, a que cuando tenemos una gripa fuerte les decimos, eso es una virosis, eso está dando, siempre nos dicen, eso está dando, eso está dando. Por ahí conocí a una señora que tenía lo mismo, la vecina también lo tenía. ¿Es correcto manejar eso así, como eso está dando? Y es normal, es una virosis, que cumplimos en cada año varias etapas de virosis, cada temporada de virosis, ¿o cómo es eso? Claro, claro. El 95% de las iras son por un virus. Es lo que le llamamos una virosis. Solamente hay un 5% que se dan por bacterias o incluso otro tipo de microorganismos. Entonces, como es un 95% que lo da por los virus, y los virus, una cantidad de virus grandísima. En Colombia, por ejemplo, el virus que más afecta es el sincitial respiratorio. Como un 62% aproximadamente de las iras en Colombia son por un sincitial respiratorio. Después vienen las influenzas y después ya vienen pues, los rinovirus, que son los que habitualmente nos dan la gripa común. Entonces, mira que por los porcentajes tan grandes, casi siempre las infecciones respiratorias van a ser una virosis. Entonces, en muy poquitos casos es una bacteria y que son casi siempre los neumococos los que afectan. Y a veces cuando el sistema inmune está muy bajito o muy comprometido con alguna enfermedad crónica, entonces podría ser incluso por un hongo. Pero habitualmente es un virus, entonces por eso las famosas virosis. Y hay ciertas temporadas donde, sobre todo en las temporadas, por ejemplo, de lluvias, donde va a haber mucho más virus, se alborotan todos estos virus en las temporadas de lluvia, no por la lluvia en sí, sino porque por la lluvia normalmente estamos en lugares más cerraditos, más personas ahí apretaditas en un sitio y cerramos ventanas y todo para que no entre el frío o no entre el agua, y eso genera cierto a donde podemos transmitir mucho más las enfermedades en general. Es decir, porque nos encerramos, porque tomamos medidas contra la lluvia, eso se convierte en un caldo de cultivos para más virus. Así es. Sobre todo también, bueno, el frío también nos genera un poco la posibilidad de que nos infectemos mucho más. Entonces, no necesariamente la lluvia. Si estamos en un sitio, por ejemplo, muy frío, porque el aire acondicionado lo acostumbramos a tener muy bajo, por ejemplo, entonces este también es un sitio cerradito con aire acondicionado muy bajo y habemos 2, 3 personas ahí, lo más probable es que si alguno de ellos se infecta, nos va a terminar infectando todos. ¿Por qué el frío? El frío lo que hace es que baje también el nivel de humedad en el ambiente. Entonces, la humedad absoluta en el ambiente, como está tan bajita, cuando una persona tose o estornuda, las partículas de saliva van a estar suspendidas en el aire por más tiempo. Y eso da más posibilidades de que las otras personas que están ahí puedan ser contagiadas con este virus. Entonces, cuando hace mucho calor o estamos ahí al aire libre, el sol, todo este tipo de cosas, esas partículas no se sostienen tanto tiempo en el aire, sino que caen más fácil al suelo. Entonces, en ese momento hay menos posibilidades de que vayamos a contagiarnos porque baja mucho más rápido el virus. Bien, tiene que ver más bien con el calor entonces, más que con las lluvias directamente. ¿Qué deberíamos hacer para prevenir las infecciones respiratorias agudas en nuestro medio? Bueno, el COVID nos ayudó mucho con eso porque generó la conciencia con respecto a, por ejemplo, el lavado de manos.
El lavado de manos es lo primero que vas a encontrar siempre que vayas a buscar algo de prevención, el lavado de manos. Y lavado de manos, agüita y jabón, porque teníamos la idea de que con este gel antibacterial o con alcoholcito, con eso teníamos, y no, ya totalmente comprobado que es agüita y jabón. Lavado de manos. Este gel antibacterial que a veces nos echamos es más una limpieza más superficial que el propio jabón y agüita. Entonces el lavado de manos habitual es lo principal. Pero por ejemplo, entonces cuando tenemos un bebé, el lavado de manos, o un niño menor de 5 años, el lavado de manos va a ser un poco más complicado. Pero sí, debemos empezar a generar en ellos esa educación de estar lavándonos las manos constantemente. Lo segundo sería las vacunas. Hay que estar al día con la vacunación. Tenemos dos herramientas grandes, que es la del COVID y tenemos la de influenza. Esas son vacunas esenciales y que debemos estar muy juiciosos con todo nuestro esquema general. Pero esas son las dos principales que nos van a ayudar con todas estas infecciones respiratorias agudas. Lo tercero es la alimentación. Es muy importante la alimentación. Mientras tengamos una alimentación equilibrada, vamos a poder prevenir todas estas enfermedades. La mayoría de la gente o la mayoría de las mamás lo que hacen es comprar esas cantidades, por ejemplo, de vitamina C y de multivitamínicos. La mejor vitamina C es la que vamos a absorber dentro de los alimentos. Todas esas pastillitas o gomitas que nos mantienen vendiendo, no es que sean malas, pero pues ese tipo de vitamina C no se va a absorber igual que la vitamina C que consumes dentro de las frutas y las verduras. Entonces no es necesario correr a comprar este tipo de cosas o todos esos multivitamínicos si estamos alimentándonos adecuadamente. Incluso esos multivitamínicos que utilizamos, que en nuestra niñez eran muy famosos para prevenir las gripas. ¿Te acuerdas uno que sabía mucho a pescado, que era un jarabe, sí, claro, que todos tenían en la nevera, que claro, ya viene con sabores a fruticas y todo eso? Incluso le hacen unas mezclas y ahora les echan otro que es un granuladito rojo que también lo consumíamos mucho. Incluso hacen una mezcla con todo esto para prevenir las gripas en nuestros niños y adultos. No es necesario si tenemos una nutrición adecuada. Si estamos comiendo de la manera adecuada, no es necesario ponernos a tomar todo esto. Incluso todos esos multivitamínicos deberían ser recomendados por tu médico, porque cuando tú no estás con alguna deficiencia en alguna vitamina, no es necesario que te pongas a consumirla para prevenir. Eso no va a prevenir, eso lo vamos a terminar eliminando en la orina, en las heces, y eso no va a contribuir, sino que estamos simplemente gastando un dinero de manera innecesaria. Claro. Entonces serían esas tres normas, ¿no? El aseo permanente de manos, las principales. Estar bien alimentado y las vacunas. La vacuna de la influenza, aquí hemos hablado de vacunas recientemente en Café, pero la vacuna de la influenza la gente como que no es muy consciente de que existe o de que es muy importante, ¿no? ¿Cada cuánto es esa vacuna? Bueno, normalmente es anual. Es anual, okay, deberíamos, pero entonces en mayo, y entonces el siguiente año en mayo sería mi vacunación, porque está muy pegado en el momento que si tenemos o no tenemos las vacunas. Todos los años nos va a llegar una vacuna con las cepas nuevas, porque pues los virus son muy variables, los virus mantienen mutando, y por eso es la gran dificultad, porque dice, bueno, ¿por qué no se inventan una vacuna que cubra todo ese cuento de los virus y se acabó y ya no va a haber más virosis? Porque los virus son complicados, ellos se las ingenian para poder sobrevivir, y con la vacuna de la influenza lo que están es siempre organizando nuevas cepas, incluyéndole nuevas cepas para que pueda cubrir un poco más, sobre todo las estacionales, las infecciones respiratorias estacionales. Entonces, todos los años hay que renovarla, porque cuando ya la puse el año pasado me puse las cepas del año pasado. Entonces, idealmente, todos los años deberíamos, apenas llegue la vacuna, estar al día con eso y colocarnos la vacunita. Ya hablamos de prevención. Cuando ya tengo la ira, y ya nos habló usted de los niveles en los que deberíamos consultar y todo esto, pero ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando ya la tengo, cuando ya toca entrar en acción? El tratamiento urgente de una ira, ¿cómo es? Bueno, mira, las infecciones respiratorias agudas lo que tratan principalmente es los síntomas como tal, pero no vamos a tratar definitivamente, porque es tu cuerpo solito quien hace el proceso. Por eso es tan importante la nutrición y que tengamos un sistema inmune 1A, cubierto con las vacunas y con la buena nutrición, porque es tu cuerpo realmente quien combate la infección respiratoria. No hay un medicamento
que te vaya a ayudar a combatir. Lo que hacemos es que si tenemos fiebre, vamos a dar el medicamento que te va a bajar la fiebre, vamos a hidratar mucho y el cuerpo solo es el que se debe defender. Ahora, hay unos signos de alarma que son los que tenemos que estar pendientes. Entonces, los signos de alarma, por ejemplo, cuando son unos niños muy pequeños, cuando estamos hablando de niños en general, desde el lactante hasta el niño de 5 añitos, 6 añitos, este niño que vamos a estar mirando, cositas muy significativas que nos pueden indicar que la saturación de oxígeno de ese niño está disminuyendo o está teniendo demasiado esfuerzo para respirar. Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma? Por ejemplo, el aleteo nasal. La naricita va a empezar como a abrirse mucho más las fositas cuando respira. Eso es un signo de que el niño está haciendo un poco más de esfuerzo para respirar. Algo que se llama tiraje. ¿Qué es tiraje? Se le marcan como las costillitas o se le hunde un poquito más la pancita cuando respira, porque está utilizando los músculos accesorios para la respiración, no lo que habitualmente utilizamos. Entonces ese niño también va a tener como esa dificultad. La respiración se pone mucho más rápida. Entonces esos signos son de una vez claros para que corramos por urgencia, para que nos alarmemos. Bueno, la cianosis. ¿Qué es la cianosis? Se le ponen un poquito más oscurita las uñas, los labios. Solo 2 signos de esos tiene para que yo corra por urgencias. Con uno solo estoy observando a ver qué puedo hacer, qué mejorías puedo hacer con respecto a eso, pero esos son signos para alarmarme y para correr a urgencias. Si no se pega al seno, si es un lactante, menor de 6 meses donde deberíamos estar solamente dándole seno, entonces ese bebecito, si no se está pegando al seno, no está alimentándose, no está nutriendo, debo mirar a ver qué pasa. Si vomita, apenas me lo pego al seno, empieza a vomitar y vomita todo. Entonces, esos son signos de alarmas que junto con la gripita o el resfrío que creemos que tiene, que es algo simple, debemos consultar. Bueno, cuando ya es un adulto es diferente. Cuando es un adulto, entonces es que si la fiebre no cede, si tenemos una fiebre de más de 3 días, que incluso estoy tratando con la medicación que habitualmente hago y no cede, si el desgane o mucho más sueño de lo habitual, me cuesta un poco de trabajo mantener como la conexión o concentrado por la molestia en general que me está generando. Si siento mucha congestión nasal al punto de que no respiro. Los adultos tenemos la posibilidad de que respiramos por la boca, pero pues no es lo ideal. La respiración debería ser netamente nasal. Pero si esa persona tiene que estar con la boca abierta constantemente o incluso durante que el sueño se ha convertido en algo muy difícil por la tos o por la congestión nasal, debemos consultar. ¿Y qué se vigila más en los adultos? Además de todo esto que usted nos acaba de enseñar, por ejemplo, la saturación. Debería estar, ¿cuál sería la saturación normal para un adulto en Córdoba? Bueno, porque estamos al nivel del mar, entonces nuestra saturación ideal sería lo mínimo, lo más bajito debería ser 92. Eso debería ser lo más bajito que manejamos acá. Ahora, te estoy hablando de una persona que no tiene enfermedades de base. Porque si vamos a hablar de un paciente con EPOC, un paciente con asma, un paciente que tiene otras enfermedades respiratorias de base, no es necesariamente 92, pero por ejemplo, cualquier persona sana se mide la saturación, lo más bajito que debe estar es en 92. Listo, si esa persona tiene 91, aunque se supone que no está desaturado porque uno dice inferior a 90 es de saturación, pero estamos a nivel del mar, nuestra saturación debe ser muy buena. Listo, entonces un 92 sería lo mínimo y me debo preocupar un poco porque no debería estar en 92. Listo, la posibilidad del cuerpo de mantener la saturación siempre debe ser por encima de 92, que sería lo óptimo aquí. ¿Hay forma de yo medirme la saturación en casa? Claro, estos pulsoxímetros también ¿Confiables? con la pandemia se hicieron muy comunes, muy famosos. Obviamente que eso va de marca en marca y que hay unos sencillos en casa para el paciente común que lo podríamos conseguir de manera muy económica. Pero ya cuando el paciente tiene enfermedades de base respiratoria sí debemos utilizar uno de mucho mejor calidad porque la medición con este tipo de pacientes debe ser completamente confiable. Bien, esta pregunta... oyente o quienes nos siguen a través de YouTube, si está comiendo ahora, pausa un poquito la comida porque lo que viene de pronto es un poco molesto, pero es necesario tratarlo en medio de esta temática. Y es los colores de los mocos, doctora Gira. Uno escuchamos todo de niños, escuchamos como nos decían, cambió el color del moco, ya va saliendo de la gripa, o está grave la cosa porque el moco es de tal color. ¿Eso qué tan cierto es o son mitos? Sí, incluso siempre lo preguntamos,
preguntamos del color de los moquitos. Acuérdense que la abuelita decía arranque y bote. Ajá. Arranque y bote. Y ese arranque y bote era principalmente para ver qué cantidad de moquitos había y cómo estaban los moquitos. Entonces decían, ese moquito verde necesita antibiótico porque el moco está verde. Eso no es real, eso es un gran mito. Entonces, ¿cuáles son como las fases del moco? Normalmente el moco debe ser transparente a blanquecino. Ese es el moquito normal que tenemos incluso los que no tenemos gripa el día de hoy. Cuando te levantas en la mañana y te vas a cepillar los dientes y te lavas, por ejemplo, la lengua o vas a escupir, vas a encontrar moquitos o secrecioncitas transparentes, blanquecinas, hasta ahí. Ese es el Eso moco está bien. habitual y normal porque es que los mocos no son malos. Los mocos los tenemos y no solamente las vías respiratorias, pero son necesarios, son una gran barrera que tenemos para prevenir que entren microorganismos y una cantidad de virus. Es que los mocos son los principales que van a atrapar los virus. Ese es el mecanismo que tiene de defensa frente a una infección respiratoria aguda. Lo primero es los mocos. Entonces, por eso siempre que hay una gripa o que hay una infección respiratoria va a haber mocos. Bien. Siempre va a ser así, en vías altas o en vías bajas, pero va a haber moco. Entonces, esos moquitos, los normales son los transparentes a blanquecino. Cuando ya entra un virus o un microorganismo a tu cuerpo y el cuerpo empieza a combatirlo, entonces lo que hace es que empieza a producirse un poco más de mocos. Estos mocos deberían estar moviéndose constantemente para atrapar los virus. Por eso es que nos dicen hidrátate, toma mucho líquido, porque necesitamos que esos mocos se muevan, que no se pongan demasiado pegajosos. Y la manera de hacerlo es consumiendo, tomando bastante líquido. Bueno, ese moquito, cuando ya empieza a atrapar los virus para ayudarnos, el virus en general ya adentro, la defensa o la pelea que se forma dentro del moquito, porque el virus va a tratar de salir, convierte esa lucha en algo amarillo. ¿Listo? Entonces ese moquito amarillo es un signo de que estamos dando la pelea y que nuestro sistema inmune está peleando. Bien, usted tiene unas ayudas para quienes nos ven en YouTube. Sí. Ese sería el color. Y normalmente es un poquito más oscuro. Y para quienes nos escuchan en radio. Es así, amarillito. Ok. Entonces un poco más amarillito, normalmente un poquito más oscuro. Incluso este que yo tengo aquí en mano tiene como unos pequeños muñequitos adentro porque es algo para poderle explicar a los niños acerca de sus moquitos. Y entonces atrapa los moquitos como las pequeñas figuritas que tiene allá adentro. Entonces esos son los virus atrapaditos allá. Entonces, como no pueden salir, empieza la pelea con el sistema inmune y él es el que me pinta, esa lucha pinta el moquito de amarillo. Bien. Cuando se pone verde, se pone después verde cuando la pelea se ganó. Entonces ese virus ya muertico empieza a ponerse verde, pinta o tinta de verde el moquito. Entonces el verde no es señal de que necesitamos antibióticos. Ese color verde es una señal incluso de que ya ganamos esa pelea. Ahora lo que hay que hacer es sacar ese moco. Por eso hay que continuar hidratando y tratar de que salga porque él no se va a absorber. Entonces ese moquito verde no es señal de antibiótico o de que esté peor, sino que antes que la pelea se ganó. Listo, pero entonces hay que continuar ya con el proceso de resolución de la gripa, que es sacar ese moquito. Vea toda la ciencia que hay alrededor de los mocos, ¿no? Uno no le pone mucha atención a esa parte y mire cómo aprende uno solo con tener claridad en cuanto al color de los mocos. Así de simple, así de sencillo. Doctora Yira, y entonces cuando ya se logra eso del color verde, usted dice, hay que sacarlos. ¿Y cómo se sacan? Porque es que no siempre salen fácil. Bueno, el arranque y bota que decían las abuelitas, es típico. Enseñarle empezando el niño. Es muy difícil cuando es un niño de brazos o cuando es un niño menor a 5 años, pero podemos desde sonarse o soplar bien o de la manera adecuada la nariz es lo primero. Incluso si se lo tragan, que eso sí a las abuelitas no les gusta, ese de que, ay, no te lo tragues, ¿cómo? ¿Qué cochinada? ¿Cómo? No hay problema, pasa a zona digestiva y sale en el popó. Entonces no es real que no se ha mejorado porque se traga los mocos, es que él no se ha mejorado por eso, no es real. Listo, lo ideal sí sería pues botarlo, desecharlo, pero si tú no lo haces, el cuerpo se va a encargar y por medio pues de las heces va a salir el popó, va a salir el moquito en el popó. No hay problema con eso, pero sí cuando está en zonas altas, en las vías altas, va a ser un poco más complicado. Entonces ahí sí hay que ayudarse con los lavados nasales, ¿listo? Con a veces fluidificarlo un poco más tomando mucho más líquido o incluso a veces hay que ayudar con las nebulizaciones. Ok, las nebulizaciones, ¿qué son exactamente las nebulizaciones? Ya hablamos en algún programa sobre esto, pero recordémoslo a los oyentes de Café. Los oyentes y a quienes nos ven también a través de YouTube. Una nebulización es una manera de aplicar un medicamento.
de aplicar un medicamento para que llegue directamente a las vías respiratorias. Entonces, simplemente un medicamento que es líquido lo convertimos en una nube o para que pueda ser, respirado y llegue directamente a las vías respiratorias. Eso es principalmente una nebulización y puede ser desde una nebulización bastante saladita, que es la que le llamamos hipertónica, que nos va a ayudar que el moquito se convierta en algo más fluido, o ya con aplicación de medicamentos, que esos sí deben ser totalmente ordenados por nuestros médicos. Bien, para quienes quieran aprender más, ¿dónde la ubican a usted, doctora Yira, como terapeuta respiratoria, sobre todo en Montería y en el departamento de Córdoba? Bueno, en las redes sociales estamos como Respiro. Respiro en Instagram, también en Facebook y por WhatsApp al 320-527-9707. ¿Nos repite para los oyentes? 320-527-9707. Bien, allí pueden ubicar a la doctora Yira Sánchez, terapeuta respiratoria, para quienes deseen conocer y entender mejor toda esta temática, y ella pues atiende también en su consultorio particular, atiende también a domicilio, tengo entendido. Sí, principalmente domicilio. Okay. La mayoría de las personas cuando tienen una infección respiratoria, lo ideal es que no estén saliendo. Si tenemos una gripa, no deberíamos salir, no deberíamos ir a trabajar, no deberíamos mandar al niño al colegio. Y si lo hacemos, debería ser con tapaboca. Entonces, lo bueno de este servicio es que te lo puedo hacer de manera domiciliaria. La mayoría de los niños también, cuando tienen que ir hasta un hospital, una clínica, se asustan mucho con lo de los uniformes, ir hasta allá. Entonces, hacer el proceso en casa, en donde tienen su zona de confort, es mucho más también cómodo, no solo para los papás, sino para el niño. Entonces, generamos un poco más de tranquilidad con ellos, vamos hasta la casa, hacemos correcciones, porque a veces la habitación donde duermen o ciertas cosas del manejo de la casa empeoran las infecciones respiratorias. Entonces, de una vez hacemos esas correcciones. Entonces, hacemos un servicio muy completo de manera integral en tu domicilio. Pues, doctora Yira, gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos a conocer y entender mejor estos temas. A ustedes muchísimas gracias. A ustedes, gracias por su tiempo también. Y seguimos aquí, aprendiendo, conociendo y entendiendo mejor todos los temas de salud y los temas en general que nos interesan a los cordobeses a través de nuestro sorbo principal con nuestros invitados.